Cien años con Molly en español. La última página del Ulises. Por Praxedis Razo, Filme Magazine. A mediados de este mes se festejó en Dublín y otras ciudades del mundo el Bloomsday, una parodia de la palabra Doomsday, Día del Juicio. El día de Bloom, de Leopold Bloom, el protagonista del Ulises, la novela de Joyce, transcurre en un solo día, 16 de junio. Se dice que Joyce eligió esta fecha porque fue ese día de 1904 cuando se encontró con su futura musa y esposa, Nora Barnacle. Aprovechando la celebración, Praxedis Razo compara algunos momentos de las traducciones que se han hecho del monólogo de Molly Bloom al español. 1. El atisbo. Sí, la cúspide. De una cúspide en la literatura moderna sucede en el transcurrir mental de una prisionera de su casa en el Dublín 7 de la calle Eccles durante una larga jornada el 16 de junio de 1904. Sí, esos pensamientos peregreñados al final del Ulises de James Joyce son los secretos más significantes que la literatura inglesa legó al mundo de las vanguardias. Molly Bloom es la que los urde en el idioma del entresueño. Desde las sábanas flameadas, durante la larga espera del reposo corporo-intelectual. Sí, y sí, desde 1922, en que casi simultáneamente se traducía al francés, la labor de engarzar en otro idioma aquella maquinación de palabras corridas. No tiene puntuación dicho capítulo. Ha sido uno de los ejercicios tan placenteros como tortuosos para quien se lo haya propuesto. Para 1924, el crítico e historiador logroñés Antonio Marichalar decide revelar algunos fragmentos del final para departir sobre lo que él tituló James Joyce en su laberinto, en un artículo para el número 17 de la Revista de Occidente. Cita: Llevaré una rosa blanca o esos pasteles de casa de Liptons. Me gusta el olor de una tienda grande y buena a 15 perras la libra, o los otros con cereza dentro a 22 perras, las 2 libras, naturalmente una bonita planta para poner en medio de la mesa. La encontraría más barata en casa de vamos donde visto yo a ver eso hace poco. Me gustan las flores, me gustaría que toda la casa nadase en rosas.
Y los que dicen que no hay Dios, yo no daría ni esto por toda su ciencia. ¿Por qué no se ponen a crear alguna cosa? Les he preguntado yo algunas veces. Los ateos, o como quieran llamarse, que empiezan por ir a que les quiten la grasa y enseguida llaman a curaquiritos cuando se mueren. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo del infierno por culpa de su mala conciencia? Ay, sí que bien lo conozco. El esmero que pone en los rejuntes de las palabras, entre otras poéticas, es de su entera cosecha, por cierto traída del ejercicio de la traducción francesa al alimón entre Valéry Lambeau y Auguste Morel, y no del inglés de Joyce. Pero ya estamos ante el primer horizonte lúdico. En la peripecia trastornada, trasnochada, de traslación de una idea de lo radical, que se mueve en una primera lectura al español del también conocido como el capítulo de Penélope, el último capítulo. No tardó demasiado Jorge Luis Borges en sobrevolar la misma cama. Ahora desde Argentina, en el número 6 de Proa, de enero de 1925, presumía: soy el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce, país enmarañado y montaraz. Y luego de hacer una breve revisión de lo poco que se sabía de la biografía de del dublinés y armar una perspectiva hiperbólica, tamaño de la sorpresa, tamaño de la novela para los lectores. En las páginas del Ulises bulle, con alborotos de picadero, la realidad total, junto a la gracia nueva de las incongruencias totales y entre aburdeladas chacotas en prosa y verso macarrónico. Suele levantar edificios de rigidez latina, como el discurso del egipcio Moisés, el Moses. Traduce, imantado por ella, la última hoja del Ulises. Cito: y los que dicen que no hay Dios, me importa un pito lo que saben, porque no van y crean algo. Yo siempre les decía, librepensadores o como quieran llamarse, que se quiten las telarañas, después piden berreando una cura. Un cura al morirse, ¿y a qué santos es porque temen el infierno por su mala conciencia? Si ya los conozco bien, cuál fue la primera persona en el universo antes que hubiera alguien que lo hizo todo. Eso no lo saben y yo tampoco, están embromados. Eso es como atajarlo al sol de salir. Para vos brilla el sol, me dijo el día que estábamos tirados en el pasto de traje gris y de sombrero de paja cuando yo lo hice, declarándoseme si primero le di a comer de mi boca el trocito de torta con almendras y era año bisiesto como si ya pasaron 16 años. Fin de la cita. Y sentimos de inmediato ya, en las dos maneras de adentrarse en esa recámara donde la Bloom van dejando el mundo de la vigilia, heredando en su entera destrucción asertiva el frescor terrible que el siglo XX iba necesitando. ¿Cómo y cuánto va a enloquecer Molly a sus exégetas hispanoparlantes? Devendría entonces un largo silencio de la épica dama moderna en nuestra lengua, el español. 2. El destello. Molly durmió cómodamente en español antes de que en 1945 la editorial Rueda publicara la primera versión íntegra de la Odisea de Joyce en Argentina. José Salas Subirat, empecinado bonaerense que concluyó sus estudios de primaria a los 23 años y se signó como el primer traductor silencioso de la obra joyciana a los 50, por solo el placer que le dio su lectura. Así se encontró con los laberintos de la mente de Molly. Cito: mi Dios, después de ese beso largo casi me quedé sin aliento. Sí me dijo que yo era una flor de la montaña. Si entonces somos flores todo el cuerpo de una mujer, si esa fue la
única verdad que me dijo en su vida, y el sol brilla para ti hoy. Si por eso me gustaba, porque vi que él entendía lo que era una mujer y yo sabía que siempre podría hacer de él lo que quisiera, y le di todo el placer que pude llevándolo a que me pidiera el sí, y primero yo no quería contestarle, solo miraba hacia el mar y hacia el cielo y estaba pensando en tantas cosas que él no sabía, de Mulvey y del señor Stanhope y de Hester y de papá y del viejo capitán Groves y de los marineros que juegan a los pájaros, vuelan y al salto de cabra y al juego de los platos, como lo llamaban, en el muelle. Oh, ese horroroso torrente profundo, oh, el mar carmesí a veces como el fuego, y las gloriosas puestas de sol, y las higueras en los jardines de la Alameda, y sí, todas las extrañas callejuelas, y las cosas rosadas y azules, casas rosadas y amarillas, y los jardines de rosas y de jazmines, de geranios y de cactos, y Gibraltar, cuando yo era chica, y donde yo era una flor de la montaña, sí, cuando me puse la rosa en el cabello, como hacían las chicas andaluzas, o me pondré una colorada, sí. Ya aterrizaba esta versión. El fenómeno joycista se propagó al mundo hispanoparlante. Editorial Diana reeditó varias veces en México y para el resto de América Latina la primera y la segunda edición revisada por el héroe Salas Subirat. Y para los años 60 no había quien lo hubiera revisado. No había quien no hubiera revisado la novela en esta versión, a veces a dos manos, en una de las ya incontables ediciones en inglés que pululaban. Para mediados de los años 70, el extremeño José María Valverde, Pepe María Valverde, con un tramo de vida en el exilio por cuestiones políticas, habiendo atravesado por las aulas de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y las de Trent en Canadá, sintió el llamado uliseico y puso en marcha la traducción que actualizaría la Argentina, principalmente por el poder comercial de la editorial Lumen. Era la primera vez, y no hay que perderlo de vista, que un académico, un profesor de Jena, poeta y traductor profesional de Goethe a Brecht, de Shakespeare a Bellow, por mencionarlo menos, se metía en la cama con la Bloom y la sobrevivía en español sensiblemente, buscando una mayor divulgación lectora en una especie de clarificación de pensamientos que vagaban, que pasaban ya de la mano de la experiencia pedagógica a argumentos en sí, que de vuelta a Argentina encontrarían un amasijo de nuevas cualidades con los ejercicios contraculturales de la revista Sitio, en plena Guerra de las Malvinas. ¿Habrá sido por el 82? Bueno, desde Buenos Aires y con diversas trayectorias entre sus hacedores, Sitio fue el esfuerzo de un puñado de poetas muy polémicos que se solazaban con no ser más que un equipo editorial sin dirección. Para su segundo número, de noviembre de 1982, no solo rescataban del olvido al viejo Salas Subirat, hundido para entonces en la confección de libros de autoayuda, que revisaba su experiencia en un texto profundo de 1953, sino que volviera a subrayar el origen borgesiano de la traducción del Ulises en nuestra América, y exhibían en una carta muy bien anotada de Joyce a Dámaso Alonso la importancia que desde los primeros escritos del irlandés tuvo para el mundo de habla hispana su obra. A esta operación se sumaba un juego extra, la comunión de los autores Enrique Pezzoni y Ramón Alcalde con la última página, con la Molly alucinada por el agotamiento que Borges comenzó por traducir en 1925. Resultaba, por un lado, en dos versiones más de esa última página y por otro, en una transcripción de un acaloradísimo debate que la traducción de esas últimas palabras de Molly Bloom suscitaron en la escuela freudiana de la Argentina en unos días del Bloomsday de 1981. Mientras Pezzoni decidió abordar el texto como cualquier otro traductor, con seriedad, humor y soltura, Alcalde, más exquisito, se propuso un viraje versificado. 99.
y como me besó, bajó la muralla mora. 100. Y yo pensé, 101. Y lo mismo da él, cualquier otro. 102. Y luego pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez. 103. Sí. Fin de la cita. Atrevimiento único en nuestro idioma que superaría por mucho lo que volvieron a hacer en ese toma y daca los hispanos peninsulares Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas Lagüens, con la versión zarzalesca de, eso sí, la primera edición crítica del Ulises para Cátedra en 2005, en la que ya se cuenta por primera vez con una contraductora mujer para Molly, pero donde pesa más la búsqueda tras bambalinas de las palabras que el flujo de la conciencia blumiana. 3. La alumbrada. 100 años después llegamos a la estancia siglo XXI de la Bloom, en ropa interior con las ediciones post-centenario de la novela. Está la muy divulgada versión del bahiense Marcelo Sabloy, quien va por la 6ª edición de su traducción del Ulises en la editorial argentina Cuenco de Plata, en la que encontramos signos nuevos de acabada sencillez, de completa lucidez, desinteresada, que a decir suyo necesitó de escuchar a una actriz contarle, cantarle, para comenzar su conmovedor trabajo. Y cito: ay, el mar carmesí, a veces como fuego, y los gloriosos ocasos, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, y todas las callejuelas, las irregulares, y las casas rosadas y azules y amarillas, y los jardines de rosas, y el jazmín, y los geranios, y los cactus Gibraltar, cuando era niña, donde yo era una flor de la montaña, sí, cuando me puse la rosa en el pelo como las chicas andaluzas, o me pondré una roja, y sí, como me besó, bajó la pared morisca, y pensé, da lo mismo él que cualquier otro, y después le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez. Y está la versión más reciente de la UNAM, a la que hay que poner atención, pues se trata de un empeño integral de la gran teórica mexicana Luz Aurora Pimentel, dedicada desde hace 5 años al monólogo interno de la Bloom, sorprendiéndonos, pues su labor de tránsito de las lenguas incluye también, machincuepa desconocida en esta historia, su lectura en voz alta. Que esta lectura en voz alta, acota el autor del texto, está en Descarga Cultura UNAM. Pónganle monólogo de Molly Bloom, fragmentos, ahí pónganle, ahí googleenlo, ahí vayan a Descarga Cultura. Monólogo de Molly Bloom. Y cita el autor a Luisa Aurora Pimentel. Sí, todas las pintorescas callejuelas y las casas rosas y azules y amarillas y los rosedales y los jazmines y los geranios y los cactus y Gibraltar de niña, ahí donde fui una flor de la montaña, sí, cuando me la puse la rosa en el pelo como era costumbre de las muchachas andaluzas, o me pondré una roja, sí, como me besó al pie de la muralla mora, y pensé, pues bueno, da igual este cualquier otro, y luego se lo pedí con los ojos que me lo volviera a pedir, sí, que si yo quería sí, decir sí, mi flor de la montaña, y primero lo abracé, sí, y lo jalé hacia mí para que sintiera mis senos, puro perfume, sí, y su corazón latía enloquecido, sí, le dije sí, quiero sí. Fin de la cita. Que de pronto se convertirá en la búsqueda más ambiciosa en torno al último capítulo de Ulises, no solo en nuestra lengua, pues desde ya amasa, además de la práctica oral ya mencionada, una serie de versiones que proyectan a la didáctica, a la poética e incluso, ¿por qué no?, a la ciencia ergonómica, un horizonte aún desdibujado en las bragas de todas nuestras molis juntas. Monólogo interior. El pensamiento de todos, vertido en la escritura. James Joyce, el Ulises. El pensamiento de Molly Bloom al final de El Ulises,
el pensamiento sin puntuación, el flujo de la mente, el flujo caótico, el flujo plano, el flujo planífero de una mente. Molly Bloom, James Joyce. Este pasaje apareció en el suplemento El Cultural el sábado 29/06 de 2024 del periódico La Razón, al cual pues fui a comprar en la mañana paseando al Gaspar y al Nativo. Este suplemento, donde aparece Praxedis Razo, tiene unos bonitos cromos de una isla llamada Irlanda, y viene al calce el texto de Ulises, del argentino que lo tradujo porque quería traducirlo. Y pues hasta aquí el texto de Praxedis Razo aparecido en La Razón, en el suplemento El Cultural. Vayan por su ejemplar si todavía pueden, y si no, vayan a la Biblioteca Nacional a buscarlo, seguramente está ahí. La Razón de México de fin de semana.